Génesis 6, capítulo 6, verso 11. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Gracias te damos, todopoderoso Jehová Dios. Gracias, bendiga a las personas que escuchan su palabra en este lugar, Padre, y en cualquier parte donde llegue su palabra, Jehová. Por su misericordia, por su bondad, bendiga a cada uno, Jehová, con su santa palabra. Le adoramos y le exaltamos, Jehová, por su amor y su bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 6. Verso 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aleluya. Qué preciosa la palabra. Por eso la palabra nos habla de algo muy especial, que la gente tiene que saber qué es lo que tanto se habla en este tiempo, ¿verdad? Se habla de la corrupción del hombre, ¿verdad? La corrupción del hombre. Y en el tiempo de Noé, las personas habían llegado a ese extremo de corromperse. O sea, la gente estaba descompuesta moralmente, y por eso dice: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Aleluya. Y algo difícil que la gente y los gobiernos no pueden detener, ni aún las naciones grandes como los Estados Unidos. Estas naciones no pueden detener la violencia en los seres humanos, porque es algo espiritual. Y para combatir algo espiritual se necesita lo espiritual también. Y por eso dice que se corrompió y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. O sea, lo que se corrompe es el camino. El camino. Los seres humanos no saben cuál es la forma de vivir, cómo vivir, aunque a la gente se le explica, se le dice, pero la gente no sabe que es importante esto cuando dice: y toda carne había corrompido su camino. Imagínense que toda la gente estaba descontrolado, porque cuando habla del camino está hablando de los sentimientos, de lo que la gente sentía. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Porque en ese tiempo Noé era la única persona que estaba en el camino de Jehová Dios. Y ahí todas las personas se habían corrompido. Por eso dice que toda carne había corrompido su camino. O sea, las personas se corrompen solas. Cada persona escoge corromperse. Cada persona elige corromperse, ¿verdad? Y las personas, por eso en ese tiempo de Noé, la gente duraba bastante, ¿verdad? O sea, tenía bastante edad. Por ejemplo, Noé tenía 500 años cuando Dios le dijo que predicara. Y empezó a predicar y predicó aproximadamente 100 años, predicó Noé. Y en esos 100 años la gente se corrompió, se siguió corrompiendo y se siguió corrompiendo porque los sentimientos de las personas eran malos, como dice el mismo capítulo 6, verso 5, dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está. O sea que la gente no sabe cómo se corrompe. Todos los seres humanos se corrompen porque aman y desean el dinero, la riqueza. O sea, el ser humano, eso es lo que lo corrompe, no es otra cosa. No es otra cosa. O sea, el ser humano cuando desea el dinero, la riqueza, las personas se corrompen. O sea, se corrompen su camino, como dice ahí en el mismo verso 12. Dice: y toda carne había corrompido su camino.
porque todos querían riqueza en ese tiempo. Porque la riqueza está puesta en este planeta para todo el mundo, para todos los seres humanos y para toda criatura que hay en la tierra. Pero en ese tiempo también había mucha riqueza, había mucha gente, se habían multiplicado las personas y Dios ahí dice que miró que se habían corrompido todos, o sea, todos habían llegado a enojarse. La gente cuando se corrompe es cuando se enoja. Eso es lo que se llama una gente corrompida. Por eso es que la gente quiere hablar o reclamar o argumentar algo y la gente es enojada. Por eso Jesús, cuando a él le reclamaban con la Biblia, con la misma Biblia le reclamaban los escribas y los fariseos. O todas aquellas personas tenían malos sentimientos, eran personas enojadas. Y esas personas tenían argumentos que era la palabra. Con la misma palabra, ellos le reclamaban a Jesús. Y Jesús, ¿sabe cómo les decía? Les decía que eran hipócritas. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban corrompidas. Aunque la gente sepa o tenga la Biblia, hermano, si la persona es corrompida, es enojada, es corrompida. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de Noé. Las personas se habían descompuesto, porque toda persona tenía enojo en su interior. Y entonces, por eso cuando la gente se corrompe tanto, dice Dios el verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Ahí está, ¿sí? Y a causa de ellos, he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea que la gente le llegó el fin. Por eso cuando usted mira a la gente morir, la gente se pregunta ¿por qué la gente se muere? Se muere porque se corrompe, o sea, la gente se enoja. La gente al enojarse, entonces se corrompe y al corromperse Dios decide que es el fin. O sea, porque ya la persona ya no hace un bien, sino que hace el mal. Las personas piensan mal. Y aunque las personas enojadas tienen argumentos, el mismo enojo es el que hace que estas personas no vean que es el enojo, la corrupción. Por eso en el tiempo también mire cómo dice en el capítulo 8, mire cómo dice. Noé, después del diluvio, después del juicio, dice el verso 8:21, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Ahí está. O sea, la gente cuando la gente es pequeña, son niños, la gente no se corrompe tanto, pero cuando la gente ya llega a ser joven, adolescente, entonces la persona empieza a corromperse, porque toda persona cuando llega a una edad joven, lo que quiere es riqueza. Es lo que desea, es riqueza nada más, y por eso dice Dios, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ahí está, ¿mire? O sea, el intento del corazón del hombre es malo. O sea, una persona mala es una persona enojada, y una persona mala es una persona que es ambiciosa, es una persona que desea riquezas y solamente eso le interesa. Y por eso dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Sí? Desde su juventud. Y por eso la gente no ha sido buena. La gente no ha sido buena. Mire que aquí mismo en el capítulo 13 del libro de Génesis también habla de esta corrupción que había en el hombre, porque Abraham y Lot se habían separado, la relación que tenían entre ellos dos como hermanos, aunque uno era sobrino y el otro era tío, pero aquella relación se rompió.
se rompió. Y dice el capítulo 13, verso 11, dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hasta Sodoma, bendito Dios. Y dice el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aleluya. O sea, la gente de Sodoma también era mala. Entonces la gente se corrompió la gente, porque siempre hay periodos en los cuales la humanidad se corrompe. Siempre hay periodos en que la humanidad se corrompe, porque los seres humanos les enseñan a amar el dinero. A los seres humanos se les enseña a amar el dinero. Día y noche le viven enseñando a amar el dinero a la gente, día y noche. O sea que a los seres humanos los corrompen. La publicidad corrompe a la gente. Por ejemplo, en este tiempo que existen los medios de comunicación, la publicidad corrompe a la gente, la está corrompiendo. Ellos le van a decir que son personas honradas, pero no. Ellos están corrompiendo a la gente con la publicidad, porque le están enseñando a las personas a amar el dinero. Y las personas cuando aman el dinero se corrompen. Eso es lo que hace que la gente se enoje. Eso es lo que hace que la gente se enoje tanto. Por eso en los hogares la gente tiene que aprender a dar gracias para combatir esa corrupción que existe. Porque dice que los hombres de Sodoma eran malos, dice, y pecadores contra Jehová. La gente enojada es enemiga de Jehová. O sea, están en contra de Jehová. Se oponen a Jehová totalmente. Por eso cuando Jesús vino, toda la gente se puso en contra de Jesús. La gente no quería a Jesús, no lo querían para nada. No querían saber nada de Jesús. No querían, como dicen, el conocimiento de Jesús, no lo querían. Y por eso la gente lo persiguió, porque las personas eran malas. La gente se había corrompido también. Y en este tiempo, por ejemplo, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, como dice el capítulo 18, mire cómo dice el capítulo 18, verso 19. Miren que ahí solo estaba Abraham, nada más. Abraham, que era el único que no había corrompido su camino. Dice, capítulo 18, verso 9. Mire cómo dice, porque yo sé, 18, verso 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Ahí está, ¿sí? Esa es una obligación de todo padre de familia, es enseñarle a los hijos el camino de Jehová. Es una obligación enseñarle el camino de Jehová a los hijos. Si usted no les enseña el camino de Jehová a los hijos se corrompen. O sea, los hijos se vuelven enojados. Y por eso dice, porque Abraham era importante para Dios. Porque sabía, dice Dios, que después de sí, dice que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aleluya. Pero dice que en Sodoma, mire cómo dice el 20, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, la maldad de Sodoma era eso, que la gente amaba la riqueza. La gente amaba la riqueza, y entonces dice que había mucha queja ya. Había mucha queja y la gente estaba descompuesta. La gente estaba descompuesta, y por eso Dios le iba a explicar a Abraham que iba a hacer un juicio en Sodoma
y Gomorra. Iba a ser un juicio. Y dice en el capítulo 19, verso 13, mire cómo dice. Capítulo 19, verso 13 de Génesis, dice: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruir. O sea que mandaron unos ángeles ahí, ¿sí?, para acabar con aquella maldad. Porque los seres humanos se corrompen al adorar el dinero, la riqueza. Imagínense que los mismos políticos pasan toda su vida ocupados en política y hablándole a la gente de política, y a ellos no les importa morirse, pues, ¿verdad? Cuando usted los mira cómo se mueren los políticos, ¿cómo ellos se mueren? ¿Por qué no sacan tiempo para buscar a Jehová Dios? Porque ellos están corrompidos. Cuando usted mira a los periodistas cómo inducen a la gente solo a comprar y a comprar y a enojarse, y a enojarse, a comprar y a enojarse, ¿cómo la inducen a la gente? Ellos son corrompidos. O sea, eso es corrupción. Ellos acusan, por ejemplo, al gobierno y acusan a otras personas de corrupción y que corrupción y corrupción, y ellos son los primeros en corromper a la gente. Ellos son los primeros cuando inducen a los pueblos a enojarse contra el gobierno y contra otras cosas. Y entonces, eso es lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, que la gente estaba corrompida. Dice que todos habían corrompido su camino. Y ese mal que ha habido siempre, dice en el capítulo de Salmos, mire cómo dice. Libro de Salmos, capítulo 53. Todo ese mal, hermano, entonces Dios lo miraba, Jehová Dios lo miraba. Dice, capítulo 53, verso 1. Miren, apareció, por eso la gente dice que no cree en Dios. ¿Por qué cree que a la gente no busca de Dios? Por eso cuando usted busca a Dios, usted está demostrando, cuando usted busca a Dios, usted está demostrando de que Dios existe. Fíjense que la gente no buscaba a Dios porque estaba corrompida. Pero aquí mire cómo dice, ¿ve? El capítulo 53, verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mire que cuando la gente está corrompida, o sea, tiene enojo, porque la gente tiene enojo porque se resiente por cualquier razón. La gente se va a resentir, aún injustificadamente las personas se resienten por cualquier circunstancia. Y entonces el enojo que hay en el corazón de ellos les dice que Dios no existe, que Dios no existe. O sea, que eso es cuando la gente se corrompe. ¿Y cómo la gente dice que Dios no existe? Cuando no lo busca. Cuando no lo busca. Ahí es donde la gente se corrompe. Mire, cuando la gente no le interesa Jehová Dios. Y dice el verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Mire, eso, se han corrompido. Cuando usted no busca a Dios, eso es corromperse. Cuando usted mire que alguien no busca a Dios, eso es corromperse. Por eso usted va a ver a sus amigos, a sus vecinos, a su familia que no busca a Dios, usted los va a ver morir y que se van. Yo he visto morir un montón de familia mía, los he visto cómo se corrompen, pero ellos no saben que se corrompieron. Cuando uno no busca a Dios, cuando uno niega a Dios, cuando uno no tiene tiempo para Jehová Dios, entonces ahí ya se está corrompiendo. Ahí ya se está corrompiendo. Y entonces la gente decía, dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice. ¿sí? Entonces dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. ¿sí? Entonces la gente no desea el bien. Encontrar personas con buenos sentimientos cuesta. El ser humano es muy egoísta, muy egocéntrico, o sea, adorador de sí mismo. Porque la persona se vuelve avariento y codicia todo lo que existe y quiere tener todo lo que existe. Y mire cómo dice el verso 2, 53, verso 2, dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, ¿sí? Que buscara a Dios. Mire, cuando uno busca a Dios es que es entendido. Quiere decir que uno es un ser humano.
Cuando uno busca a Dios es un ser humano. Cuando usted mira que la gente no busca a Dios, es un animalito. Por eso usted mira a los políticos y los periodistas, ellos se pasan alegando y alegando toda su vida hasta que se mueren. Pasan toda su vida alegando y hacen que la gente se resienta. Pero la gente cree que ellos son inteligentes. No son inteligentes, hermanos, son animalitos. Cuando las personas no ocupan su tiempo en buscar a Dios, a Jehová Dios, entonces la gente es un animalito. Son animalitos. Son animalitos. Solo mire cómo se muere la gente. La gente cae como plátanos. Así mire como matas de plátano y cae la gente. Se muere uno tras otro porque no tienen tiempo para buscar a Jehová Dios. Y entonces Dios dice, Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todo. Que alguno, uno. Y mire cómo dice el 3 la respuesta. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. Ahí está. O sea, eso es. Todos se habían corrompido. ¿Qué es una persona corrupta? Cuando no tiene tiempo para Jehová Dios. Eso es una persona corrupta. Y entonces dice, el verso 3 otra vez, cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿Qué le parece? No había ni aún uno que buscara a Dios. Imagínense qué es la corrupción. Cuando usted mira el montón de iglesias, pareciera que todos están buscando de Dios, pero no están buscando de Dios, porque ellos lo que quieren, unos buscan fama, otros buscan títulos, otros buscan, como dicen, pertenecer a una sociedad nada más, pero las personas no buscan a Jehová Dios. Porque a las personas se les nota cuando buscan a Jehová Dios que aprenden a enderezar su camino. Como Jesús decía, ¿qué es enderezar el camino? Es aprender a ser manso y humilde de corazón. Recuerde que ser manso, eso es lo que se llama ser recto. Ser recto. Cuando una persona es enojada, está torcida, está corrompida. Porque lo que hay en las personas son espíritus malos de enojo, que esos son los que han gobernado a la gente. Por eso usted mira, la prensa está llena de espíritus malos. Y inducen a la gente a no buscar a Dios. Y les dicen, ustedes tienen que buscar el dinero. Siempre hay una crisis, siempre falta esto y falta lo otro. Entonces ellos son corruptos, porque inducen a la gente a olvidarse de Jehová Dios. Inducen a la gente solo a buscar el dinero, a que las personas tengan tarjetas de crédito, a que las personas acumulen riqueza, a que las personas compren seguros de vida, los inducen a todo eso. Y la pobre gente, como es sencilla, hermano, la gente es engañada. Pero eso es la corrupción. Eso es la corrupción. Por eso dice el verso 3, mire cómo dice el 53, verso 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. ¿Qué le parece? Toda la gente. Cuando usted mira el enojo de las personas, y cuando la gente no tiene interés en Jehová Dios, la persona está corrompida, hermano. Eso es. Cuando le están hablando a la gente de que el gobierno, de que la corrupción que vamos a traer al SIC, le dicen, y empiezan a hablar un montón de tonteras, son idioteces. ¿Sabe que le están diciendo a la gente que ustedes tienen que adorar el dinero, como lo hacemos nosotros? O sea, le enseñan a la gente a corromperse. Y la gente no lo entiende, o sea, no logra captar qué es lo que le están diciendo. Entonces viene la gente y se enoja contra el gobierno. Y va a venir otro gobierno y van a decir lo mismo. Y viene otro gobierno y dicen lo mismo. Porque de ese modo pueden mantener a la gente corrompida, como le pasó a Eva. Que a Eva le dijeron, mira, vas a comer del árbol de la ciencia, de las riquezas y el trabajo. ¿Para qué? Para que te olvides de Jehová Dios. Para que te olvides de Jehová, para que no tengas tiempo de buscar a Jehová Dios. Y vino Eva, se corrompió ella, porque ya no quería buscar a Jehová Dios. Y vino y le dijo a Adán que también que tenían muchas cosas que hacer. Y se corrompió también. Y de ahí vino la corrupción hacia su familia. Miren, su hijo mayor era corrompido, o sea que era enojado. Era enojado. Cuando usted tiene un familiar que es enojado, esa persona es corrompida.
esa persona es corrompida. Entonces, eso es lo que ha pasado durante muchos años. Imagínense que aquí dice, no hay, cada uno, mire cómo dice el verso 3, dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, no había ni uno. ¿Qué le parece? No había ni uno que buscara a Dios, hermano. Imagínense cómo estaba la gente en ese tiempo. Por eso aquí usted cuando oye esta palabra tiene que entenderla. Tiene que entenderla que tiene que buscar a Jehová Dios. ¿Y sabe cómo se va a dar cuenta que usted está buscando a Jehová Dios? Que usted se va a hacer mansito y humilde. Pero si usted no se hace mansito y humilde, usted solo se está engañando. Usted solo se está engañando, porque ese es el camino. Ese es el camino, ser manso y humilde de corazón. Porque imagínense que en este tiempo no había ni una persona, ni una tan sola persona que fuese manso y humilde de corazón. ¿Por qué las personas no pueden aprender eso? Porque el ser humano adora la riqueza, adora la familia, adora todo lo que sea. Imagínense que Job adoraba a sus hijos. Job adoraba a sus hijos. Imagínense, Job adoraba a sus hijos. David adoraba a un hijo que tenía. Mire cómo dice aquí en 2 de Samuel, capítulo 14, mire cómo dice. Dice en capítulo 13:39, mire. Imagínense el 38, le voy a leer. Dice, así huyó Absalón y se fue a Jesús, porque había matado a un hermano. O sea, Absalón había matado a un hermano de él. O sea, y estaba Caín. Fíjense bien. Caín estaba aquí, pero se llamaba Absalón. Aquí tiene otro nombre. Imagínense que había matado a su hermano. Y dice el verso 38, así huyó Absalón y se fue a Jesús. Y estuvo allá 3 años. Y mire cómo dice el 39, mire cómo se corrompió David. Que David amaba más a su hijo que a Jehová. Y era un hijo que era como Caín. ¿Qué le parece? Imagínense. Y dice el verso 39, y el rey David dice, deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Mira, ahí está. ¿Qué le parece? Imagínense que David había quitado su corazón de Jehová y lo puso en su hijo Absalón. Y este Absalón había matado a su hermano. Imagínense que amaba a Caín. David amaba a Caín. Y este muchacho, hermano, le hizo la guerra. Mire cómo dice el capítulo 14, verso 1. Dice, conociendo Joab, mire, un sobrino de David. Mire, este Joab era sobrino de David. Dice, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón. ¿Mire? ¿Qué le parece? O sea, el corazón de David, él podía vivir. David podía vivir, pero no lo hacía. No lo hacía. Porque él estaba amando a su hijo. Él estaba amando a su hijo y por eso este Joab miró eso. Y entonces este muchacho empezó a seducir al pueblo. Mire cómo dice el capítulo 15, verso 1. Mire cómo dice. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Mire que levantó una mara de 50 hombres. Una mara de 50 hombres. ¿Y sabe para qué? Para matar a su papá. Sí. Imagínense cómo estaba de corrompido el ambiente ahí, que David era el más santo de todos los santos que había en esa época, era David. Pero David se había corrompido poniendo su corazón en su hijo Absalón, que era como Caín. Y dice que tenía 50 hombres este Absalón, dice. El verso 2 dice, y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía al lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres?
Y respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Mire, o sea que les quería ayudar. Les quería ayudar. Imagínense, el malo decía que les iba a ayudar. El malo, el perverso, Absalón. ¿Y sabe qué era lo que quería? Era matar a su padre nada más. ¿Sí? Era matar a su padre. Eso era todo. ¿Por qué? Porque David era el único que buscaba a Jehová. Pero en ese momento había llegado la oportunidad de darle vuelta a su papá. Ese era el momento apropiado de darle vuelta al papá, mire. Y entonces dijo, el verso 5 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Hasta lo besaba. ¿Qué le parece? ¿Cómo es la maldad? Es terrible, hermano, es terrible. Y dice el verso 6, dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de Israel. Imagínense. O sea que había corrupción. La gente no sabe qué es la corrupción. La corrupción son las personas enojadas. Donde usted mira una persona enojada, puede saber la Biblia y puede besarlo, como dice ahí. Besaba al pueblo, ¿qué le parece? Lo besaban para robarle el corazón y se lo robó. O sea, robarle el corazón a la gente, es increíble eso. La gente no sabe cómo es que le roban el corazón. Y mire que este hombre le robó el pueblo, a Israel le robó el corazón. Y dice el verso 10, dice, mire, entonces ya cuando él le había robado el corazón al pueblo, dice, ¿qué hizo este hombre? Mire, entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Ahí está, mire. El hombre quería deshacerse del papá. Mire, ¿qué le parece? Y David, enamorado del hijo. David enamorado de su hijo. ¿Qué le parece? Así le pasa a la gente. La gente no sabe qué es la corrupción. Por eso uno tiene que buscar a Jehová, hacerse mansito y humilde y amar a Jehová sobre todas las cosas, siempre. Porque si no, usted va a perecer como pereció este hombre. Y mire cómo sigue la historia de este hombre. Mire cómo dice. El verso 11 dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Ahí están, ¿eh? Los engañó. Y dice el verso 13, 13, mire cómo dice, capítulo 15, verso 13 de segunda de Samuel, dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y era la ciudad a filo de espada. ¿Qué le parece? David estaba aterrorizado. Imagínense, el hijo que él amaba. El hijo que él amaba buscaba cómo hacerlo morir. Y David huyó, salió huyendo. Era el rey y salió huyendo, hermano, dice. Y dice el 16, dice, y el rey entonces salió con toda la familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. ¿Sí? ¿Qué le parece? Y mire cómo dice más adelante aquí. Porque a Absalón, como era un hombre malo y perverso, hermano, no le fue bien. Entonces a Absalón lo mataron.
lo mató el mismo Joab, hijo de Sarvia. Y porque David estaba siendo protegido aún así de parte de Jehová para que no muriera, porque estaban decididos a matar al rey David, hermano. Estaban decididos a matar al rey David, pero no sabía el rey David que había toda esa maldad en el corazón de ellos. Y dice el capítulo 18, verso 33, mire, de un solo me voy aquí. Dice, capítulo 18, verso 33, entonces el rey se turbó, mire, cuando ya le empezaron a decir noticias de su hijo, mire, y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me viera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, mira, ahí se entregó a la muerte David. David se entregó a la muerte por su hijo. ¿Quién me viera que muriera yo por mi hijo? Dice. Ahí se entregó a la muerte el rey David. O sea que este hombre, David, por eso estos hombres, hermanos, no sabían qué era la corrupción. Ellos podían medio entender qué era la corrupción, pero no podían ver dónde estaba esa corrupción. No sabían qué era esa corrupción que había. No sabían. O sea que en su propia familia puede ver que este hombre llegó a los 70 años nada más. No era como Abraham, que Abraham llegó a más de 170 años. Sí. A 170 años. O sea, le pasó por 100. Por 100. Imagínense. Pero mire cómo dice en el libro de Mateo. Capítulo 10. Del libro de Mateo. Capítulo 10. Mire. El único que podía descubrir eso era Jesús. El único que podía descubrir eso era Jesús. Por eso usted tiene que fijarse bien qué es una corrupción. Una corrupción es cuando el enojo está en la familia. En la familia, mire, eso es la corrupción. Eso es la verdadera corrupción. Cuando hay enojo en la familia, esa es la corrupción. Y eso fue lo que mató a aquellos hombres antiguos. Eso es lo que la gente no sabe. Y dice aquí en el capítulo 10, por eso vino Jesús, porque no había ni uno. Fíjense que todos se habían corrompido. Todos se habían corrompido y por eso vino Jesús. Vino Jesús. Mire cómo dice en el capítulo 10, verso 34, dice, no penséis que he venido para traer paz. ¿Sí? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra la madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí están. ¿Dónde tiene la gente los enemigos? En la casa. Ahí tiene los enemigos la gente en la casa. Donde usted mira un enojado, ese es su enemigo. Imagínese que David, aún sabiendo que su hijo había matado al otro hermano, que era de familia de Caín, aún así él decía, Absalón, hijo mío, Absalón. Qué terquedad la de David. Por eso vino Jesús. Yo antes me preguntaba que si estos hombres habían explicado todos los profetas. No lo podían explicar porque ellos no sabían qué era la corrupción. Porque cuando la gente se corrompe es porque se enoja. Porque la gente adora las cosas, adora la familia, adora toda la riqueza que existe en la tierra. Porque en la tierra existe una riqueza infinita, hermano. Y por eso Jesús vino y Él dijo, mire que porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán
los de su casa. Entonces, mire cómo dice este texto, verso 37, dice: el que ama a padre, madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahí está, ¿no? Que eso fue lo que le pasó a David. ¿Por qué cree que se murió David? Porque amaba más a Absalón que a Jehová Dios. Entonces eso le trajo resentimientos. Y entonces el mismo David llegó a creer que Dios no estaba ahí. Llegó a creer, porque cuando la gente se enoja, no cree que Dios existe. El enojo lo gobierna y le hace sentir que Dios no está ahí, que Dios no te escucha, Dios no te hace caso, a vos Dios no te atiende, Dios a vos no te quiere. Sí. O sea, todas esas ideas vienen del enojo. Por eso se muere la gente. Por eso la gente fracasa. Imagínense que si uno ama más a sus hijos, a su familia, más que a Jehová, no puede vivir, no puede vivir, no puede vivir. Por eso no había nadie que pudiera vivir, hermano, nadie, porque el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mire, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Ahí está, ¿no? Mire que este mismo texto está en Miqueas. Miqueas capítulo 7, mire cómo dice, ¿no? Pero ellos solo tenían nada más algo sobre, como dicen, superficial, pero ellos les habían enseñado que la corrupción estaba en las personas enojadas. Esa era la corrupción. Por eso la gente enojada, aunque le hable de la Biblia, aunque lo bese a usted, como dice, como le pasaba con Absalón, que besaba a todo Israel. Los besaba a todos para robarles el corazón, y se los robó. Hizo que su padre muriese. Hizo que su papá muriese. Fíjese bien. Dice el capítulo 7 del libro de Miqueas, verso 5. Dice: no creáis en amigo, ni confíes en príncipe. ¿Sí? Ahí está. No creáis en amigo. Cuando habla de eso, está hablando del mismo, pero el problema de las personas enojadas. Por eso Jesús podía detectar a Pedro, que Pedro era un hombre enojado. Jesús estuvo 3 años, oiga bien, enseñándole a Pedro y a los discípulos, y Pedro no se pudo dejar de enojar. Pedro, el día que capturaron a Jesús, sacó la espada y le cortó una oreja a un soldado. Sí. Y Jesús le dijo que el que espada hiere, a espada morirá. Oiga bien, a espada morirá. Y por eso le dijo Jesús: vos te vas a morir. ¿Por qué? Porque sos enojado, le dijo. O sea, eso es la corrupción, que eso es lo que la gente tiene que entender, que es lo que se debe de combatir. Por eso Jesús no creía en ellos. No creía en los discípulos, porque sabía que ellos no eran rectos, eran enojados. Y dice el verso 5: no creáis en amigo, ni confíes en príncipe. Mire cómo le pasa a la gente que confía a veces en los líderes, y los líderes son enojados, como le pasó a los venezolanos, que son enojados. De la que duerme a tu lado, cuídate, dice, no abras tu boca. ¿No? Imagínese que es estrecho, que usted no debe de hablar. Y si se enojan, pues que se enojen los demás, pero usted no se debe enojar. No debe de hablar, dice, guarda tu boca. Y dice el 6, mire, porque el hijo deshonra al padre, y la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sí? Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Dónde tiene sus enemigos usted? En las personas que usted ama. Y si son enojados, peor. Así es. Si usted ama a una persona enojada, usted se consume. ¿Sí? David llegó a los 70 años y se terminó. Cuando usted ama a una persona enojada, a usted se le consume sus pensamientos, su cuerpo, su vida, todo usted se consume. Por eso es que el hombre no sabe eso.
El hombre no entiende eso, como yo les digo a las mujeres cuando me preguntan a mí, yo hermano, ¿cómo puedo hacer para vivir? Yo les digo, las mujeres no tienen que hablar, ¿verdad? Y el hombre cuando piensa en la mujer se envejece. Imagínense que el hombre solo piensa en la mujer y se envejece. Se envejece al pensar en la mujer. Por eso Dios estableció que había que pensar en Jehová para poder estar vivo. Si usted quiere estar vivo, tiene que aprender a pensar en Jehová. Imagínense que David se fue agachando su vida. ¿Por qué? Porque el pensamiento de David era una persona enojada. Estaba pensando en su hijo Absalón. Cuando usted piensa en una persona enojada, usted se consume, usted se deshace. Por eso la gente no sabe qué es la corrupción. Y usted tiene que saber exactamente qué es eso. Y por eso dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora mire cómo dice en el libro de Lucas. Mire. Lucas capítulo 12. Capítulo 12, verso 51. Mire cómo Jesús era práctico. Y Jesús venía a explicar algo que nadie podía entender. No lo pudo entender Salomón con toda su sabiduría. Salomón por eso se murió. Salomón llegó solo a 60 años, porque su mente estaba en las mujeres. Y el pensamiento se lo consumió. Pero para poder estar vivo, tiene que pensar en Jehová Dios. Tiene que aprender a pensar en Jehová Dios. Si usted piensa en sus hijos, eso lo va a consumir a usted. Y más si sus hijos son rebeldes, más lo va a consumir. Y por eso murieron estos hombres. Por eso es que la gente dice, ¿cómo vamos a entrar a la vida? El que pierda su vida, la hallará. Usted puede perder todos esos privilegios, pero va a vivir, hermano. Tiene que aprender a amar a Jehová, a respetar a Jehová, a servir a Jehová, a pensar en Jehová, para que viva. Pero si usted está ocupado en su familia, no va a poder vivir. Va a ser como David. Y que David cantaba, y David danzaba, y delante de Jehová. Pero su corazón no estaba en Jehová, estaba en sus hijos. Y mire cómo dice el capítulo 12, verso 51, dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Dice el 52, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Ahí está. ¿Qué le parece? Qué batalla, ¿verdad? Imagínense todo lo que le toca pasar a la gente. Yo digo, Dios, pobrecita a la gente, porque tiene que sufrir. La experiencia que Dios le da a uno, porque a mí Dios me formó, me educó desde hace muchos años en todas estas cosas, porque yo quería saber la razón de por qué la gente se moría. Y es que la gente, hermano, no conoce de Jehová, no sabe qué es corrupción. Porque lo engañan cuando le dicen que hay que combatir la corrupción, que los políticos se roban el dinero. Al contrario, mire, los que lo inducen a que usted se preocupe y piense en el dinero, ellos son los corruptos, porque lo están induciendo a que usted no piense en Jehová Dios. Lo están induciendo para que usted piense solo en el dinero, lo defienda, lo pelee, lo luche. Por eso ellos lo corrompen, por eso la gente es sencilla. Como le pasó a Absalón, que arrastró 50 primero, y después 200, y después, mire, a todo el pueblo se lo arrastró. Lo engañó, como a Eva. Y por eso es que en los hogares usted tiene que fijarse qué es lo que lo va a hacer vivir a usted, y qué no lo va a hacer vivir. Por eso este evangelio es estrecho en eso. Porque yo sé que usted ama a sus hijos, a su familia, a su padre, a su madre, como dijo Jesús, el que ama a padre, madre, mujer, hijos, más que todo eso, más que a mi hijo, no es digno
de mí. Por eso usted mira que la gente no puede vivir, hermano. No puede vivir, la gente no puede vivir. Por eso Jesús decía, Jehová dice aquí en el libro de Jeremías capítulo 17, mire cómo dice. Capítulo 17, verso 7. Por eso cuando usted piensa en Jehová, usted va a tener confianza en Jehová. Trate de pensar en Jehová. Si usted tiene problemas, usted no siente paz, si usted siente que se está envejeciendo rápido, fíjese bien en quién piensa usted, en quién lo mantiene a usted con la mente capturada. Sí. O sea, como dice el libro de los Salmos, tiene cautiva su corazón y su mente. Sí. ¿Quién hace que usted se dedique su pensamiento solo a algo? Y eso es que lo que está haciendo envejecer a la gente, hermano, la desgasta. Mire, los padres piensan y piensan en sus hijos hasta que se mueren, y tal vez son los rebeldes, cuando tienen que aprender a olvidarse. Y mire cómo dice, capítulo 17, verso 7, bendito el varón que confía en Jehová. Mire, ¿cómo se confía en Jehová? Pensando en Jehová, aprendiendo a pensar en Jehová. Aprenda a pensar en Jehová, aprenda, deje de estar preocupado por todos los problemas que va a resolver. Miles de personas y millones se han quedado y se murieron creyendo que iban a resolver los problemas. No, la gente cuando tiene enojo, la gente está corrompida, mi hermano. Y la persona sí no tiene ningún derecho a protestar, ni a murmurar, ni a nada. Por eso es que la gente, yo no le acepto los argumentos, porque como Jesús decía, no son sinceros, como les decía a los escribas y fariseos hipócritas, les decía, aunque ellos se sabían la Biblia, pero ellos no tenían rectitud, eran enojados y solo deseaban la muerte de los justos, como Jesús, ¿verdad? Entonces dice el capítulo 17, verso 7, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente se echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Qué bonito, ahí va a estar usted, pero tiene que pensar en Jehová. Imagínese, usted va a ser como David, como le pasa a un montón de cantantes. Mire, hay una infinidad de cantantes que están induciendo a la juventud cristiana a adorar a David, a seguir a David. O sea, los engañan, pero la gente es ingenua, hermano. No, yo soy salmista. Va. Hay que seguir lo que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces están induciendo a una gran cantidad de jóvenes, hermano, y los arrastran. Y los jóvenes mueren. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué murieron? No estaban consagrados. No se consagran a Jehová. Cuando uno se consagra a Jehová, se hace manso y humilde de corazón. Ese es el camino. Y piensa en Jehová. Y eso le trae paz. Eso le trae paz, aunque tenga que pasar primero una gran aflicción. Sí. Pero eso le trae paz. Y dice el verso 8 otra vez, mire qué precioso, el 7 otra vez, lo vuelvo a leer, dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Dice el 9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí está, Un corazón perverso es un corazón enojado. Si usted tiene un familiar enojado y usted pone su corazón en esa persona, y a usted ya lo engañaron. Y por eso dice engañoso. Engañoso. Imagínense que David miraba lo bonito que era Absalón. Absalón era extremadamente precioso. Sí. Era exageradamente hermoso Absalón. Y David puso su corazón en él. ¿Entienden? Pero aquí le trajo ¿qué? Agotamiento, envejecimiento, resentimientos. Porque se lo terminaron matando,
Se lo terminaron matando y por eso uno tiene que poner su pensamiento en Jehová para que se le quite todos esos miedos que usted tiene. Tiene que aprender a pensar en Jehová, calmarse, quedarse quieto. Mire, cuando usted se queda quieto y piensa en Jehová, ahí va a vencer todos los demonios. Para eso se hacen los quietitos, para vencer los demonios. Para eso se hacen los quietitos, se confía en Jehová. Ahí se aprende. Por eso cuando usted esté en su cama, en su cuarto, cálmese y siente que se le mueve todo aquello en su cuerpo, bueno, le voy a meter juego, diga. Y se pone quieto y piensa solo en Jehová. Y usted le dice, mi pensamiento eres tú, Jehová, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, tú, y por eso usted va a vivir. Pero si usted se concentra en alguien que es enojado, lo va a engañar. Y por eso dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. A la mitad de sus días la dejaráis también. O sea, solo pensar en la riqueza dura la mitad del tiempo la gente, hermano. Imagínense que la gente le inducen. Oiga bien, a la gente la corrompen. Los periodistas corrompen a la gente, pero ellos le van a decir que son corruptos otros. Sí. Y ellos están corrompiendo a la gente, induciéndola a pensar en la riqueza, en la avaricia, como dice ahí, mire, amontona riqueza, a la mitad de sus días la dejará, y en su postrimería será insensato. ¿Qué le parece? En su postrimería será insensato, o sea que no pudo aprender. Mire, por eso voy a terminar con ese capítulo 8 del libro de Jeremías también. Mire cómo dice capítulo 8. Capítulo 8. Por eso, aunque la gente le hable de Jehová Dios, póngase a pensar si la persona tiene mansedumbre y humildad. Siempre póngase a pensar en eso. Puede ser quien sea. A Jesús, mire, le hablaban de la ley de Moisés como usted no tiene idea. Y Jesús no se tragaba aquello. ¿Sabe qué les decía? Escribas y fariseos, que cerráis el reino de los cielos. Imagínense, cerráis el reino de los cielos. Si no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y los insultaba. Y aunque eran consagrados, los insultaba. Y dice el capítulo 8, verso 8, dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. O sea, usted oiga la palabra siempre, oiga esta palabra. Esta palabra es para que usted viva, porque tiene que enfrentarse. Si usted no se enfrenta a sus sentimientos, a sus miedos, se va a enfrentar a la muerte. Por eso le sale más barato enfrentarse a sus sentimientos, a sus temores, trabajando aquí con la palabra, haciendo quietitos, estando en las reuniones, oiga bien, orando, buscando de Jehová, entendiendo esto y poniendo su corazón en Jehová, perseverando con su pensamiento. Mire, y esta gente lo que hacía era aborrecer la palabra, y dice, el verso 10 dice, mire, por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. ¿Qué es el engaño? Es el enojo. Cuando la gente, el enojo induce a la gente solo a pensar en la riqueza. Por eso cuando le hablan de combatir la corrupción, están engañando a usted. Sí. A usted es que lo engañan. Así es. O sea, la gente es sencilla, hermano. La gente no sabe qué es la corrupción. Cuando los jóvenes cristianos los inducen a parecerse a David, va a terminar usted adorando a sus hijos. Sí. Y esos hijos le van a quitar su vida, lo van a consumir, lo van a envejecer, lo van a desgastar. Estos ojos que Dios nos dio, mire, tienen que ver claramente siempre, siempre. ¿Sabe cómo estos ojos pueden ver claramente? Pensando en Jehová. Tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Mira, así se confía. Empiece a pensar y quédese quieto. Queme esos espíritus malos que lo molestan y no piense en las personas que le están quitando su vida, que hacen que usted se angustie, que usted se aflija, porque ese es el engaño. Y así se corrompió en el tiempo de Noé. Y dice que todo ser había corrompido su camino, ¿no? O sea, la gente se corrompió. Por eso Jesús decía, aprended de mí, decía Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, 29. Mire, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Usted se ha de sentir tal vez agobiado, pero lo que dice aquí es hermoso. Dice, venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Usted no va a descansar en una buena cama, en una buena casa usted no va a descansar. No va a descansar ahí. Usted puede estar en el mejor hotel, en el más lujoso hotel, no va a descansar. Usted va a descansar exactamente como dice el verso 29, llevad mi yugo. Este es el camino, mire, este es el camino perfecto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Ahí está. Usted no va a descansar, no piense, cuando usted mira a la gente que compra un montón de cosas para descansar, no descansa. Que la gente se va a pasear, dice, voy a ir a descansar. No descansa, mi hermano, no descansa. Uno descansa hasta que aprende a ser manso y humilde de corazón. Hasta ahí descansa. Y usted está tranquilo. Va a sentir el día, un día lo va a sentir un segundo. Así es. Un día lo va a sentir tan como un grano de azúcar, lo va a sentir. Va a ver qué bonito es vivir. Y ver cuánta cosa hay, cuánta cosa maravillosa, pero Jehová quiere que entendamos cómo es que se corrompe la gente. Por eso yo le digo que la prensa es la que más corrompe a la humanidad. La prensa, los medios, la gente sencilla, hermano, la gente sencilla. Y por eso promueven a las personas que son buenos para corromper. Ellos le llaman rating. Llevan un rating para poder controlar a la humanidad. Así es. Por eso la gente enojada, téngale cuidado y no ponga el corazón en la gente enojada. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias. Gracias, Jehová Dios. Te adoramos, te exaltamos, Padre eterno, buen Dios, maravilloso. Te adoro. Gracias. Gracias por la vida, Padre. Gracias por tu nombre precioso que adoramos aquí en este lugar, Padre. Gracias. Gracias, gracias, maravilloso Dios. Eres bueno. Tu bondad es para siempre. Bendiga a las personas que escuchan su palabra. Bendiga a las personas que están en este lugar, Padre. Bendiga a cada uno de sus hijos que le sirven, que le buscan, Padre, y que perseveran. Llénelos de paz, de amor, de pureza. Padre, gracias te doy para que ellos puedan vivir y descansar, Padre. Te adoramos, te exaltamos, Jehová.